El aire matutino en el parque central de la ciudad era una mezcla fresca de rocío y el suave aroma de las flores recién abiertas. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles centenarios, dibujando patrones danzantes de luz y sombra sobre los senderos de gravilla. En medio de esta serenidad, una figura modesta se movía con una quietud casi imperceptible. Su silueta confundida con la de los paseantes matutinos era Ricardo, un hombre de unos 50 años, de estatura media y complexión delgada, cuyo rostro, surcado por finas líneas de expresión, revelaba una vida marcada por la discreción. Vestía una chaqueta de lana desgastada y unos pantalones que, aunque limpios, delataban el paso de los años y el uso constante. A simple vista, Ricardo no era más que otro habitante de la ciudad, un anciano más que disfrutaba de la primera luz del día. A su lado, con un trote alegre que desmentía sus cortas patas, iba Biscuit. Biscuit no era un perro cualquiera, era un corgi galés de Pembroke, una bola de pelo tricolor con orejas puntiagudas, una cola esponjosa y ojos oscuros y expresivos que irradiaban una alegría contagiosa. Su cuerpo, aunque regordete por el exceso de mimos y alguna que otra galleta extra, se movía con una agilidad sorprendente. Biscuit perseguía mariposas imaginarias con la inocencia de un cachorro eterno, sus ladridos cortos y agudos resonando como pequeñas campanas en la tranquilidad del parque. Ricardo lo observaba con una sonrisa tierna y un brillo especial en sus ojos. Entre ambos existía un lazo inquebrantable, una comunicación silenciosa que solo ellos dos entendían. La vida de Ricardo transcurría en una modesta casa de ladrillo rojo, en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio de los rascacielos y las mansiones de la élite. Su jardín, aunque pequeño, era un oasis de flores silvestres y un viejo roble que ofrecía sombra en verano. Parecía una vida simple, desprovista de lujos. Dedicada a la lectura de libros antiguos, sus estanterías estaban repletas de volúmenes de filosofía, economía y arte, y a los paseos diarios con Biscuit. Cada mañana, después de un desayuno frugal, Ricardo y su fiel compañero iniciaban su ritual. El parque era su santuario, un lugar donde la fachada de un hombre común podía ser verdaderamente él mismo. Lejos de las complejidades de su verdadera existencia, su humildad no era una pose, sino una elección, una forma de encontrar la paz en un mundo que constantemente clamaba por su atención. La gente del barrio lo conocía como el Señor del Corgi, un hombre amable y silencioso que siempre tenía una sonrisa para los niños y una palabra amable para los vecinos. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de sencillez se escondía una mente brillante, un estratega nato, y la fortuna de un imperio que abarcaba continentes. Ricardo Almeida, presidente y CEO del grupo Árbol de la Vida, una de las corporaciones más influyentes y éticas del mundo, había elegido la discreción como su forma de vida. Su imperio había sido construido sobre pilares de innovación, responsabilidad social y una ética empresarial férrea. Pero en el parque, entre los árboles y la hierba, era simplemente Ricardo, el dueño de Biscuit. Esa mañana en particular, el parque estaba más concurrido de lo habitual. Familias con niños, corredores y algunos estudiantes llenaban los senderos, mientras Ricardo y Biscuit paseaban cerca de un grupo de jóvenes que jugaban con una cometa. Un grito agudo de frustración rompió la calma. Un niño pequeño, de no más de 6 años, con el rostro enrojecido por el llanto, señalaba con el dedo tembloroso hacia un árbol alto, cuyas ramas se alzaban imponentes hacia el cielo. Su cometa, una vibrante mariposa de colores, se había enredado irremediablemente en la rama más alta, fuera del alcance de cualquiera. Su padre intentaba consolarlo, pero la desesperación del niño era palpable. Los intentos fallidos del padre por alcanzarla solo aumentaban su llanto. Ricardo observó la escena. Su corazón, aunque endurecido por años de decisiones empresariales difíciles, siempre tuvo una debilidad por la inocencia de los niños y la vulnerabilidad de los animales. El dolor del niño era evidente, sin dudarlo un instante. A pesar de su edad y su aspecto modesto que no invitaba a pensar en proezas físicas, Ricardo se acercó al árbol.
Su movimiento fue decidido. Algunos transeúntes lo miraron con escepticismo, pensando que el viejo se iba a lastimar. «Permítame, joven», dijo Ricardo al padre del niño, su voz suave pero firme. Antes de que el padre pudiera responder, Ricardo ya había agarrado una rama baja y, con una agilidad sorprendente, comenzó a trepar. Sus movimientos eran fluidos y seguros, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Y de hecho, lo había hecho, de joven. La escalada había sido una de sus pasiones secretas, una forma de despejar su mente de las presiones del incipiente imperio de su familia. Los músculos, aunque ocultos bajo la ropa sencilla, aún recordaban el entrenamiento. Biscuit, al pie del árbol, ladraba alegremente, sus pequeñas patas delanteras levantadas como si estuviera animando a su dueño. Su mirada, llena de confianza, era una señal de que, para Biscuit, Ricardo era un gigante, capaz de cualquier hazaña. Ricardo ascendió rama tras rama, su objetivo claro la cometa. El niño, con los ojos llenos de asombro, dejó de llorar. En pocos segundos, Ricardo alcanzó la rama donde la cometa de mariposa estaba atrapada. Con cuidado, desenredó los hilos y la liberó, sosteniéndola en alto como un trofeo. Las finas cuerdas de la cometa rozaron su mano, y un pequeño fragmento de una tarjeta de acceso, un objeto de color negro mate con un complejo grabado de seguridad metálico, se deslizó discretamente de su bolsillo, cayó silenciosamente en la hierba al pie del árbol, sin que Ricardo lo notara. Con la cometa en la mano, Ricardo descendió con la misma facilidad con la que había subido. Al llegar al suelo, le entregó la cometa al niño, quien la tomó con una reverencia de asombro y una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Gracias, señor», exclamó el niño. Sus ojos brillantes de felicidad. Ricardo le devolvió una sonrisa amable, un gesto que no buscaba reconocimiento, sino simplemente la satisfacción de haber ayudado. Biscuit, mientras tanto, se frotaba contra las piernas de Ricardo, moviendo la cola con entusiasmo. El pequeño acto no pasó desapercibido para algunos. Unas pocas personas que habían presenciado la escena murmuraron entre sí: «Vaya, el viejo tiene lo suyo», comentó un corredor, sorprendido por la inesperada destreza de Ricardo. «Pensé que se iba a romper algo», añadió otro, con una mezcla de admiración y alivio. Era una pequeña anomalía en la percepción general de Ricardo, un atisbo de algo más allá de la superficie. Sin embargo, el momento más significativo fue presenciado por un anciano que paseaba lentamente por el parque. Apoyándose en su bastón, el anciano, un antiguo banquero retirado, tenía una vista aguda y una memoria prodigiosa para los símbolos empresariales. Vio el pequeño fragmento de tarjeta que se deslizó del bolsillo de Ricardo. Con discreción, el anciano se agachó, lo recogió y lo examinó. Sus ojos, detrás de sus gafas, se abrieron ligeramente. El grabado metálico era inconfundible, el emblema del grupo Árbol de la Vida, una corporación global que valía miles de millones, conocida por su hermetismo y la exclusividad de sus accesos. El anciano frunció el ceño en perplejidad. ¿Cómo un hombre de la apariencia de Ricardo, el señor del Corgi, podría poseer algo así? El fragmento de tarjeta en su mano se convirtió en un pequeño misterio, una pieza de un rompecabezas que aún no podía armar. Decidió guardarlo, más por curiosidad que por otra cosa, sin asociarlo en ese momento con la figura humilde de Ricardo. Mientras Ricardo y Biscuit se alejaban, una capa de enigma se había añadido a la ya discreta vida del protagonista. Para el ojo experto, el collar de Biscuit también ofrecía una pista. Aunque parecía un simple collar de cuero, llevaba un pequeño y muy discreto chip incrustado en su hebilla. Para la mayoría, era invisible, pero para alguien con conocimientos de tecnología avanzada, el chip denotaría un sistema de seguridad y rastreo de alta tecnología, el tipo de dispositivo que solo se usaría para proteger activos de inmenso valor o individuos de gran importancia. Era un detalle mínimo, casi una ironía, que un perro tan adorable llevara consigo una pieza de tecnología tan sofisticada. El sol de la mañana se elevaba más alto, y Ricardo, ajeno a los pequeños misterios que había dejado a su paso,
continuó su paseo con Biscuit. La calma era perfecta, el silencio. Dulce, pero esa calma, ese delicado equilibrio de su vida cuidadosamente construida, estaba a punto de ser brutalmente destrozada. Una confrontación inesperada, un acto de crueldad gratuita, lo obligaría a abandonar la sombra y revelar al mundo quién era verdaderamente, desatando una fuerza que la ciudad, sumida en su ignorancia, nunca esperaría del viejo del Corgi. El catalizador estaba a punto de llegar. El bullicio del mercado municipal era una sinfonía de voces, risas, el pregón de los vendedores y el aroma a frutas frescas y especias. Ricardo y Biscuit disfrutaban de su paseo habitual, el Corgi, con su andar rítmico, serpenteando entre los puestos, saludando con un meneo de cola a los niños que se agachaban para acariciarlo. Ricardo, con su modesta chaqueta y una bolsa de tela en la mano, observaba a su alrededor con la misma quietud de siempre, absorto en la atmósfera vibrante de la vida cotidiana. Se sentía cómodo en este anonimato, en esta simple existencia que había elegido. Pero esa mañana, la armonía del mercado estaba destinada a romperse. Desde el extremo opuesto de la plaza, un grupo de jóvenes ruidosos y arrogantes se abrió paso entre la multitud, liderados por Sebastián, un joven de 20 años con una mandíbula cuadrada, ojos fríos y una indumentaria de marca que gritaba «¡Dinero!». El grupo se movía con una insolencia calculada. Sebastián era el hijo de Marcos Vargas, un magnate local conocido por sus dudosos negocios y su influencia en la política municipal. Había crecido con una impunidad que lo hacía creerse por encima de las reglas y de los demás. Mientras pasaban junto a Ricardo, Sebastián detuvo su paso. Sus ojos, llenos de un desprecio innato, se posaron en la figura modesta de Ricardo y luego en el pequeño Corgi. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Miren, chicos, el señor del Corgi», dijo Sebastián, su voz resonando con burla. «¿No es adorable? Con esa chaqueta de mendigo y ese perro. ¿Qué raza es esa? Un perro de campo. ¡Qué patético!». Sus amigos rieron, un coro de desdén que hizo eco en la plaza. Ricardo, que siempre había evitado los conflictos, sintió la familiar punzada de incomodidad. Su primer instinto fue ignorarlos, acelerar el paso, desaparecer como un fantasma en la multitud. Pero Sebastián no lo dejó, se interpuso en su camino. Su mirada altiva. «Oye, viejo, ¿por qué no te compras un perro de verdad, uno que no parezca una salchicha peluda?». Sus amigos rieron más fuerte. Biscuit, sintiendo la tensión, se pegó a la pierna de Ricardo. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Ricardo le dio una palmada tranquilizadora en la cabeza. Sus ojos fijos en Sebastián, una mezcla de cansancio y una incipiente ira que comenzaba a bullir. «Déjame pasar, por favor», dijo Ricardo con calma, intentando mantener la voz neutral. «Dejarte pasar», se burló Sebastián, «pero si apenas te veo, eres tan irrelevante». Luego, en un acto deliberado de crueldad, buscando una reacción más dramática para impresionar a sus amigos y la multitud que comenzaba a detenerse, Sebastián levantó su pie y pateó con fuerza a Biscuit. El Corgi lanzó un gemido agudo de dolor, un sonido desgarrador que se clavó en el corazón de Ricardo. Biscuit rodó por el suelo, aturdido, y se quejó débilmente, su pequeña cola entre las patas, sus ojos grandes y expresivos llenos de miedo y confusión. La multitud, que había estado observando la escena con una mezcla de curiosidad y desinterés, ahora se quedó en un silencio tenso. Algunos jadeos de asombro. Ricardo se congeló. Su rostro, que antes había sido una máscara de serenidad, se contrajo. El dolor de Biscuit resonó en lo más profundo de su ser. Por un instante, el deseo de humillarse, de desaparecer, lo invadió. Era la vieja estrategia, la que lo había mantenido seguro en las sombras, pero la vista de Biscuit, su leal y adorable compañero, gimiendo de dolor en el suelo, rompió algo dentro de él, una furia fría y protectora, una emoción que rara vez se permitía sentir. Se encendió en sus ojos, su mirada, que antes era suave y discreta, se volvió afilada, peligrosa,
revelando un atisbo de la autoridad que Ricardo Almeida, el presidente del Grupo Árbol de la Vida, normalmente mantenía oculta. ¡Qué gracioso!, exclamó Sebastián, riéndose a carcajadas. Parece que el perro es tan débil como su dueño. No había ni una pizca de remordimiento en su voz o en su expresión. Ricardo se agachó lentamente, recogiendo a Biscuit, quien se acurrucó contra su pecho. Tembloroso, sentía el pequeño cuerpo de su perro, la respiración agitada, la punzada de dolor por la patada, y en ese momento, Ricardo supo que no había vuelta atrás. Ya no se trataba solo de la humillación personal, de su ropa gastada o de su fachada. Se trataba de un acto de crueldad inaceptable, un abuso de poder impune. El incidente no podía ser ignorado, no solo por Biscuit, sino porque la actitud de Sebastián, su arrogancia y su desprecio por la vida ajena, amenazaban la fibra misma de la comunidad. La escena fue grabada por varios transeúntes con sus teléfonos móviles. En cuestión de horas, el video de Sebastián pateando al pequeño corgi se hizo viral en las redes sociales locales. Los comentarios de indignación se multiplicaron. Las imágenes del corgi gimiendo se compartieron miles de veces. La historia del pobre corgi y el matón insensible se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Sin embargo, debido a la influencia de la familia Vargas, la mayoría de los medios de comunicación formales, aunque mencionaban el incidente en el mercado, se negaban a nombrar a Sebastián directamente, minimizando su papel. Sebastián, lejos de arrepentirse, se jactaba de su hazaña en sus círculos sociales. Creyendo que su padre lo protegería, como siempre, la noticia de su participación en el incidente se extendió a través de los grupos de élite, y aunque algunos desaprobaban, nadie se atrevía a desafiar abiertamente a los Vargas. Ricardo observó todo esto desde la quietud de su pequeña casa. Leyó los comentarios, vio la impotencia de la gente, la forma en que el poder y la influencia de la familia Vargas sofocaban la verdad, y la ira en su pecho se endureció en una determinación fría y calculada. La decisión estaba tomada. No podía permitir que esto quedara impune, no por venganza, sino por justicia, por Biscuit y por todos los que habían sido víctimas de la arrogancia y la crueldad de personas como Sebastián. Era el momento de actuar, no como el humilde Ricardo, el señor del Corqui, sino como el hombre que verdaderamente era Ricardo Almeida, el titán empresarial que había construido un imperio sobre principios de integridad y justicia. El punto de no retorno se había cruzado. La máscara de la discreción estaba a punto de caer, revelando una fuerza que la ciudad, sumida en su ignorancia y prejuicios, nunca esperaría. El catalizador había cumplido su propósito. La decisión de Ricardo de presentar una denuncia formal contra Sebastián por crueldad animal fue recibida con una mezcla de incredulidad y burla en la ciudad. Los periódicos locales, en su mayoría controlados o influenciados por la familia Vargas, publicaron breves notas sarcásticas sobre el excéntrico anciano del perro que osaba desafiar al hijo de un magnate. ¿Quién se cree que es? Se reían en los cafés de moda. La narrativa oficial era que Ricardo era un oportunista, un delirante que buscaba su momento de fama a expensas de una bromita de mal gusto. La familia Vargas, liderada por Marcos Vargas, un hombre corpulento de mirada gélida y sonrisa forzada, reaccionó con la arrogancia de quien se sabe intocable. Marcos, que había amasado su fortuna a través de negocios poco transparentes y conexiones políticas, no iba a permitir que un incidente menor manchara el nombre de su hijo o, lo que es peor, expusiera las sombras de su propio imperio. La denuncia de Ricardo apenas llegó a los tribunales, en una conferencia de prensa organizada apresuradamente en la opulenta oficina de Marcos Vargas, con las cámaras de televisión y los periodistas locales presentes. Marcos y su abogado, un hombre astuto y de verbo fácil, desestimaron la acusación de Ricardo como infundada y un intento desesperado de extorsión. Sebastián, sentado a su lado, con una expresión de víctima inocente, soltó una risa condescendiente cuando el abogado se refirió a Biscuit como un perro callejero sin valor. «Mi hijo Sebastián es un joven ejemplar», declaró Marcos Vargas,
con una voz impostada que intentaba sonar indignada. Y esta acusación es una calumnia. El señor Almeida, con todo respeto, parece vivir en un mundo de fantasía. Un Corky atacado ridículo. Seguramente el perro tropezó con su propia torpeza. La prensa, acostumbrada a la influencia de los Vargas, asintió. Las cámaras parpadeaban, listas para difundir la versión oficial. Ricardo, que había sido invitado a la conferencia de prensa con la intención de humillarlo públicamente, se mantuvo en la parte trasera del salón, observando con una calma inquietante. Biscuit, que lo acompañaba, estaba tranquilo a sus pies, pero sus ojos curiosos seguían cada movimiento en la sala. El chip discreto en su collar, que nadie más que Ricardo sabía que existía. Era un dispositivo de alta tecnología de comunicaciones seguras, una pieza clave en su plan. Cuando el abogado de los Vargas terminó su discurso, con un aplauso débil de los asistentes pagados, Ricardo se adelantó. Su aparición, tan humilde en contraste con la opulencia de la sala, detuvo los murmullos. Marcos Vargas lo miró con desdén. «Ah, señor Almeida, ¿quiere decir algo? ¿No tenemos mucho tiempo para delirios?» Ricardo no alzó la voz, pero su presencia llenó la sala. «No vengo a defenderme, señor Vargas», dijo Ricardo. Su voz era clara y resonante, sin rastro de la habitual timidez. «Vengo a exponer una verdad que usted se empeña en ocultar». Y con un gesto casi imperceptible, conectó un pequeño dispositivo a un proyector oculto que había sido instalado discretamente por su propio equipo técnico antes de la conferencia. Las pantallas gigantes en la oficina, que segundos antes mostraban el logo de la empresa Vargas, se iluminaron con una serie de gráficos, documentos y, lo más sorprendente, transacciones financieras detalladas. Ricardo había utilizado la avanzada tecnología del chip de Biscuit, que estaba conectado a una red de inteligencia global del grupo Árbol de la Vida, para recopilar y organizar estas pruebas de manera encubierta. No era solo un rastreador, era un nodo de acceso seguro a una vasta red de datos. «Sebastián Vargas», comenzó Ricardo, no con un tono de acusación, sino con la frialdad de quien expone hechos. Su acto de crueldad hacia un animal indefenso es una muestra de su arrogancia. Pero la arrogancia, como la corrupción, no queda impune. En la pantalla apareció un video de alta resolución del incidente del mercado, mostrando a Sebastián pateando a Biscuit con una claridad irrefutable. La calidad era mucho mayor que la de los videos virales, y se podía ver el desprecio en el rostro de Sebastián. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Y hablando de impunidad, continuó Ricardo, señalando las transacciones financieras en pantalla. Hemos descubierto que sus padres, Marcos y Elena Vargas, han utilizado su influencia para evadir impuestos durante años, a través de una compleja red de empresas fantasma en paraísos fiscales. Además, estas transferencias están directamente ligadas a la manipulación de contratos municipales, desviando fondos públicos destinados a infraestructura y servicios básicos, incluyendo la construcción de escuelas y hospitales. Los gráficos mostraban flujos de dinero, fechas, nombres de empresas y montos exactos. Había una transferencia bancaria de varios millones de dólares a una cuenta en las Islas Caimán, con la fecha y el nombre de la empresa fachada de los Vargas, luego el registro de una licitación pública para un proyecto de saneamiento de agua que había sido adjudicado a una de sus empresas. A pesar de ofrecer el doble del presupuesto de otras propuestas, la información era tan detallada, tan específica, que no dejaba lugar a dudas. La pantalla incluso mostraba una marca de agua discreta, pero inconfundible. En la esquina inferior, el logo del grupo Árbol de la Vida. Marcos Vargas se levantó de su silla, su rostro demudado por el shock y el terror. «Esto es una calumnia. Mentiras. ¿De dónde ha sacado usted esta información?», gritó. Su voz temblaba. Ricardo lo miró con calma. «La verdad, señor Vargas, siempre encuentra su camino, y estas pruebas, aunque usted las llame mentiras, han sido recolectadas de fuentes irrefutables». Luego, añadió con una calma gélida que heló la sangre de Marcos Vargas, «y las pruebas ya están en manos de las autoridades pertinentes. La Fiscalía ha sido notificada». El silencio que siguió a las palabras de Ricardo fue ensordecedor.
La revelación fue un shock para todos, no solo para la familia Vargas. El viejo del Corgi no solo había expuesto a un matón, sino que había desenmascarado la vasta red de corrupción de una de las familias más poderosas de la ciudad. Entre la multitud, una periodista de investigación de pelo rojizo y ojos penetrantes, Laura Mendoza, escuchaba con asombro. Había estado siguiendo los rumores sobre los Vargas durante años, pero nunca había podido obtener pruebas concretas. Ahora, Ricardo, un hombre que parecía tan insignificante, acababa de entregarle la primicia de su carrera. Sus ojos se abrieron en reconocimiento del logo del Árbol de la Vida, una corporación que ella admiraba por su integridad. Laura supo que este hombre no era un cualquiera. En la parte trasera de la sala, el jefe de seguridad de los Vargas, un hombre curtido y cínico llamado Antonio, observaba a Ricardo. Antonio, a pesar de su lealtad a los Vargas por años, tenía una intuición innata para el peligro. Al ver la calma de Ricardo, la precisión de las pruebas y, especialmente, el logo del Árbol de la Vida, una corporación con la que los Vargas siempre habían evitado cualquier conflicto. Antonio supo que Marcos Vargas había subestimado gravemente a este hombre. Sus ojos reflejaron una mezcla de respeto a regañadientes y una profunda inquietud. Esto no era una simple denuncia, era una declaración de guerra de un poder mucho mayor. La familia Vargas, al darse cuenta del peligro que representaba Ricardo, no solo para Sebastián, sino para todo su imperio corrupto, reaccionó con furia. Marcos Vargas, recuperándose de su estupor inicial, intentó acercarse a Ricardo con una amenaza en sus ojos, pero los guardias de seguridad de Ricardo, que habían estado discretamente mezclados entre la prensa, se interpusieron. La campaña de desprestigio se intensificó. Los periódicos controlados por los Vargas publicaron historias aún más escandalosas, acusando a Ricardo de ser un charlatán y un extorsionador, un hombre con oscuros motivos y un pasado turbio. Intentaron sobornarlo con grandes sumas de dinero. Luego enviaron mensajes anónimos amenazándolo a él y a Biscuit, Ricardo. Sin embargo, permaneció inquebrantable. Cada ataque de los Vargas era una confirmación de su culpa y de la necesidad de su intervención. La confrontación había comenzado, y la verdadera identidad de Ricardo estaba a punto de ser revelada al mundo de la manera más espectacular posible. La ciudad burbujeaba con el escándalo. La revelación de Ricardo en la conferencia de prensa había sido un terremoto que sacudió los cimientos del poder de los Vargas, pero la familia no se iba a rendir fácilmente. A pesar de las evidencias, Marcos Vargas utilizó toda su influencia y recursos para lanzar una contraofensiva masiva. Los medios de comunicación que controlaba redoblaron sus esfuerzos para desacreditar a Ricardo, pintándolo como un fabulador, un excéntrico con delirios de grandeza, un hombre que se aprovechaba de un incidente con su perro para intentar extorsionar a una familia respetable. Los ataques eran implacables, intentando sofocar la verdad bajo una avalancha de calumnias. En medio de este caos mediático, la familia Vargas anunció un gran evento de caridad anual por el bienestar animal, una jugada maestra para limpiar la imagen de Sebastián y, de paso, humillar a Ricardo de forma definitiva. El evento se celebraría en la Mansión Vargas, un gigantesco palacio de mármol y cristal en lo alto de una colina, el símbolo más ostentoso de su inmenso poder y riqueza. La invitación se extendió a toda la élite de la ciudad: políticos, empresarios, líderes comunitarios y, por supuesto, una plétora de periodistas locales y nacionales, a quienes se les había prometido una disculpa pública de Sebastián y el anuncio de una nueva ley de protección animal, patrocinada por los Vargas. Todo estaba calculado para minimizar el incidente de Biscuit y mostrar a Sebastián como un joven compasivo y redimido. Ricardo fue invitado al evento, no como un dignatario, sino como una curiosidad, el viejo del Corgi al que se le daría un momento para hablar, solo para que se avergonzara a sí mismo y confirmara la narrativa de los Vargas. La trampa era evidente, pero Ricardo, con la calma de un ajedrecista que anticipa cada movimiento, aceptó la invitación. Sabía que esta era su oportunidad final, la arena donde la verdad triunfaría
o sería enterrada para siempre. La preparación para este enfrentamiento fue silenciosa y metódica. Ricardo pasaba sus días en su modesta casa, no en lujosas oficinas, sino en su estudio, rodeado de pantallas con datos financieros y proyecciones. Biscuit, ya recuperado de la patada, siempre estaba a su lado, su presencia reconfortante. El Corgi, con su chip de alta tecnología, seguía siendo su nexo con la red de inteligencia del grupo Árbol de la Vida. A través de este dispositivo y de la experiencia de Ricardo, se estaban recopilando pruebas aún más detalladas y complejas sobre la red de corrupción de los Vargas, esperando el momento justo para ser reveladas. Laura Mendoza, la periodista de investigación, se había convertido en su aliada más cercana, impresionada por la audacia y la veracidad de la primera revelación de Ricardo. Laura había puesto en juego su propia reputación para ayudarlo. Se reunían en secreto, en cafeterías discretas o en la biblioteca pública, intercambiando información. Laura, con sus contactos en el mundo del periodismo y su intuición, le proporcionaba a Ricardo detalles sobre la estrategia mediática de los Vargas y la percepción pública. «Están intentando que te veas como un resentido», Ricardo le advirtió Laura una tarde, su voz baja y seria. «Un loco, una mancha en su brillante fachada». Ricardo asintió. «Lo sé, Laura. Es por eso que la verdad debe ser innegable. No es sobre lo que digo, sino sobre lo que muestro». A pesar del apoyo de Laura y de la preocupación silenciosa de Biscuit, Ricardo sabía que en la mansión Vargas estaría solo frente al poder de la familia. La opinión pública, a pesar de la indignación inicial, había sido manipulada por la campaña de los Vargas. Muchos dudaban, otros temían. Él era visto como un excéntrico, un hombre que intentaba morder una mano mucho más grande de lo que podía masticar. Incluso algunos de sus antiguos vecinos, antes amables, ahora lo miraban con desconfianza. La soledad del héroe se cernía sobre él, un peso invisible pero palpable. El día del evento llegó, envuelto en un cielo gris que amenazaba con lluvia, un reflejo de la atmósfera tensa que se cernía sobre la ciudad. Cientos de coches de lujo llenaban la entrada de la mansión Vargas. Sus dueños, la élite de la ciudad, se mezclaban con el séquito de periodistas que, con sus cámaras y grabadoras, esperaban la disculpa y el gran anuncio. Ricardo llegó discretamente en un taxi, su chaqueta gastada y Biscuit a su lado. Al entrar en la majestuosa mansión, el contraste con su modesta casa era abrumador. Salones decorados con obras de arte invaluables, techos abovedados y arañas de cristal que emitían un brillo deslumbrante. Marcos y Elena Vargas, con sus sonrisas forzadas y sus ropas de diseñador, recibían a los invitados, mientras Sebastián, con un traje impecable y una expresión de falsa contrición, se movía entre la multitud, ensayando su papel de arrepentido. Cuando llegó el momento del anuncio principal, la directora Evans, quien había sido invitada como parte del espectáculo para añadir una capa de legitimidad, subió al podio improvisado en el gran salón de baile. Su voz, tensa, presentó a Marcos Vargas, quien, con su imponente figura, dominó el escenario. Marcos Vargas comenzó su discurso, una elaborada teatralidad sobre la generosidad de su familia y su compromiso con la comunidad. Luego, presentó a Sebastián, quien subió al estrado, visiblemente nervioso, pero con una sonrisa ensayada. «Quiero disculparme», dijo Sebastián, su voz apenas audible, «por cualquier malentendido que haya causado. Siempre he amado a los animales y lamento profundamente si mis acciones fueron malinterpretadas». Era una disculpa vacía, un intento de controlar la narrativa. La multitud aplaudió educadamente. Luego, Marcos Vargas anunció la nueva Ley de Protección Animal, una propuesta elaborada por sus abogados que, en realidad, era una cortina de humo para desviar la atención de sus propias fechorías. El público, en su mayoría, parecía tragarse la farsa. Entonces, Marcos Vargas, con una sonrisa maliciosa, invitó a Ricardo al estrado. «Y ahora tenemos el honor de invitar al señor Almeida, el afectado por este lamentable incidente,
a compartir unas palabras. «Señor Almeida, tiene un minuto para expresar lo que desee». Su tono era condescendiente. Diseñado para humillar, la cuenta regresiva de un minuto apareció en una pantalla auxiliar, visible para todos. Ricardo subió al escenario. Su figura modesta contrastaba con la opulencia del lugar. Biscuit, a su lado, se sentó pacientemente, sus ojos curiosos mirando a la multitud. Un micrófono, convenientemente, falló al principio. Ricardo, sin inmutarse, esperó. Un técnico, enviado por los Vargas, tardó deliberadamente en arreglarlo, perdiendo valiosos segundos. Cuando finalmente el micrófono funcionó, Ricardo se encontró bajo la luz de los reflectores, el cronómetro avanzando implacablemente. La presión era palpable. Había interrupciones constantes, tosidos fingidos, el tintineo de copas, murmullos entre los amigos de Sebastián, todos diseñados para desestabilizarlo. Pero Ricardo no los escuchó. Sus ojos, antes tan discretos, ahora brillaban con una intensidad tranquila, una determinación de acero. Este era su momento, la prueba definitiva. El guantelete había sido recogido. El cronómetro en la pantalla auxiliar continuó su despiadada cuenta regresiva, la aguja de los segundos deslizándose con una velocidad brutal. La multitud murmuraba, expectante, algunos con una malicia apenas contenida, otros con simple curiosidad por ver la humillación del viejo del Corgi. Sebastián, en el estrado, exhibía una sonrisa burlona, convencido de que la farsa de Ricardo llegaría a su fin. Sus padres, Marcos y Elena Vargas, observaban desde sus asientos privilegiados, con una arrogancia que ocultaba su profunda tensión. Ricardo, sin embargo, permanecía imperturbable. Su rostro, surcado por arrugas de discreción, ahora se tensaba con una concentración profunda. Biscuit, sintiendo la solemnidad del momento, se había acurrucado a sus pies, sus grandes ojos fijos en su dueño. Su presencia, un ancla silenciosa. Ricardo no se inmutó por las interrupciones ni por el tic-tac implacable. Su mirada se desvió del cronómetro hacia las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, las mismas que un momento antes habían proyectado las imágenes cuidadosamente construidas de la generosidad de los Vargas. Con un movimiento casi imperceptible, Ricardo deslizó la mano en el bolsillo de su gastada chaqueta y sacó un pequeño dispositivo plateado, no más grande que una moneda. Para la mayoría de la audiencia, parecía insignificante, pero para los que conocían la tecnología de seguridad de alta gama, era un disparador remoto cifrado. Con un ligero clic, Ricardo lo activó. Las pantallas gigantes parpadearon. El logo de la empresa Vargas desapareció, reemplazado por una serie de gráficos en movimiento, más complejos y detallados que cualquier cosa que Ricardo hubiera mostrado en la conferencia de prensa. Los primeros datos mostraban una red intrincada de transacciones financieras, con flechas que indicaban el flujo de millones de dólares hacia cuentas en paraísos fiscales. Cada transacción estaba vinculada a documentos de licitaciones públicas, con la fecha y el nombre de la empresa Vargas claramente visibles, los contratos municipales inflados, los proyectos de infraestructura básica que nunca se realizaron o se hicieron con materiales de baja calidad. Todo estaba allí, en números crudos y transparentes. Marcos Vargas y Elena Vargas. La voz de Ricardo resonó en el auditorio, calma pero con una autoridad inquebrantable. Ustedes hablaron de generosidad y compromiso. Yo les ofrezco la verdad. Aquí están las pruebas de cómo la riqueza de esta ciudad ha sido desviada para enriquecer sus bolsillos a expensas de las escuelas, los hospitales y las calles que sus impuestos debían financiar. El público, que había empezado a susurrar, se quedó en un silencio atónito. No era una simple acusación, era una autopsia financiera pública. Sebastián, sentado en el estrado, su sonrisa burlona se había congelado. Sus ojos se movían frenéticamente de Ricardo a las pantallas, incapaz de procesar lo que veía. Su padre, Marcos, se levantó de su asiento. Su rostro se puso de un color rojizo. Sus ojos se desorbitaron de furia y terror. «Apaguen eso. Esto es una falsificación, una calumnia», rugió Marcos Vargas,
su voz ronca y quebrada por el pánico. Intentó correr hacia el podio, pero los discretos guardias de seguridad de Ricardo, que se habían mezclado entre los invitados, se interpusieron. Ricardo no se inmutó. La cámara de televisión principal, que antes enfocaba a Sebastián, ahora lo tenía a él en primer plano, capturando cada matiz de su expresión. Las pantallas gigantes, implacables, siguieron proyectando la evidencia. Flujos de dinero hacia cuentas en las Islas Caimán, empresas fantasma en Panamá, documentos falsificados para ocultar los desvíos. Cada transacción era una puñalada al corazón de la fachada de los Vargas, y en la esquina inferior derecha de cada diapositiva apareció un pequeño y elegante logo, como una firma incuestionable, el árbol estilizado con raíces profundas del grupo Árbol de la Vida. En ese momento, cuando el cronómetro marcaba apenas 10 segundos, Ricardo levantó la mano. Su voz se hizo más fuerte, inundando cada rincón del vasto salón. Ustedes me han llamado viejo, delirante, oportunista, han pateado a mi perro, a una criatura indefensa, han creído que su influencia podía silenciar la verdad. Ricardo hizo una pausa dramática. Su mirada, que antes era la de un hombre humilde, ahora ardía con la autoridad de un rey. Han olvidado que la verdadera autoridad no se mide en riqueza ostentosa, sino en integridad, y han subestimado a un hombre que solo quería vivir en paz. El silencio era absoluto, tenso. El aire parecía vibrar con la expectación. Los segundos finales del cronómetro parpadearon en rojo, una cuenta regresiva para una revelación explosiva. Entonces, Ricardo Almeida, con la voz serena y poderosa que solo el verdadero poder puede conferir, pronunció las palabras que sacudirían la ciudad hasta sus cimientos. Soy Ricardo Almeida, el presidente y CEO del Grupo Árbol de la Vida, y he venido aquí hoy no solo para asegurar que la justicia prevalezca para mi perro, Biscuit, sino para esta ciudad que ustedes, Marcos y Elena Vargas, han saqueado con su corrupción y arrogancia. Sus activos están congelados. La fiscalía ha sido notificada y su imperio se desmorona. La revelación golpeó a la multitud como un rayo. Los jadeos ahogados se convirtieron en un murmullo atronador, una ola de incredulidad y asombro que barrió el salón. Ricardo Almeida, el señor del Corgi, el hombre de la chaqueta gastada, el CEO de ese grupo Árbol de la Vida, la corporación más rica, más ética, más implacable del mundo, el anciano banquero que había encontrado el fragmento de la tarjeta de acceso en el parque, se levantó de su asiento, sus ojos brillando con un reconocimiento tardío y una satisfacción inmensa. Sebastián, en el estrado, se desplomó en su silla, su rostro blanco como la cera, sus ojos llenos de un horror abyecto. Marcos y Elena Vargas intentaron huir por una puerta lateral, pero un equipo de agentes de policía, que habían estado esperando discretamente en el exterior, alertados por Laura Mendoza, entraron en la mansión. Laura, con su cámara en mano, observaba la escena, una sonrisa de triunfo en sus labios. Ella había creído en Ricardo, y ahora la verdad estallaba para todos. La multitud estalló en una ovación. Los aplausos fueron ensordecedores. Una marea de sonido que inundó el auditorio. Las caras de la audiencia cambiaron rápidamente, como un caleidoscopio de emociones de la burla al escepticismo, del escepticismo al asombro boquiabierto, y del asombro a una admiración atónita y, finalmente, a una explosión de vítores y aplausos. La gente se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos, aplaudiendo al hombre que había sido un fantasma y que ahora se revelaba como un coloso de la justicia y la integridad. Los reporteros de televisión, con sus cámaras frenéticas, capturaban cada ángulo, cada expresión, documentando el momento de la vindicación completa. El viejo del Corgi ya no existía, solo quedaba Ricardo Almeida, el presidente del Grupo Árbol de la Vida, el hombre que había desafiado al poder y había ganado, no solo por su perro, sino por la verdad. La justicia había prevalecido en el corazón mismo de la arrogancia. El caos en la mansión Vargas se disipó tan abruptamente como había comenzado. Los flashes de las cámaras, antes frenéticos, ahora se detenían en la figura serena de Ricardo Almeida, mientras los agentes de policía se llevaban a Marcos y Elena Vargas, esposados
y con el rostro descompuesto por la furia y el terror. Sebastián, aún en el estrado, era una figura patética, su arrogancia completamente desvanecida, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Un mero caparazón del matón que había sido la directora Evans. Entre la multitud, observaba con una mezcla de alivio y profundo arrepentimiento el mundo de la élite de la ciudad, acostumbrado a las sombras y las intrigas, se había visto obligado a confrontar la luz cegadora de la verdad. La caída de la familia Vargas fue tan dramática como su ascenso había sido silencioso. Marcos Vargas fue procesado y sentenciado por múltiples cargos de fraude, malversación de fondos y evasión de impuestos. Su vasta red de empresas, construida sobre cimientos de corrupción, fue desmantelada. Sus activos fueron congelados y, en gran parte, incautados por el Estado para compensar los fondos públicos desviados. El imperio Vargas se desmoronó, no por una crisis económica, sino por el peso de sus propias transgresiones. Sebastián, por su parte, enfrentó cargos por crueldad animal y, aunque su condena fue menos severa que la de su padre, el castigo social fue implacable. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza y crueldad, expulsado de todos los círculos de élite, despojado de sus privilegios y sin las conexiones que antes lo protegían. Se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones sin el escudo de la fortuna de su familia. Perdió a sus amigos, que se dispersaron como polvo, y la reputación que tanto valoraba quedó hecha pedazos. No era el castigo que Ricardo buscaba, pero sí una justicia poética, la humillación que él había infligido. Ahora recaía sobre él. Con el camino despejado de obstáculos y la corrupción expuesta, Ricardo Almeida emergió de su anonimato como una figura de inmensa influencia. Sin embargo, su objetivo no era acumular más poder personal. Utilizó la atención pública y su vasto patrimonio para una serie de iniciativas significativas que transformaron la ciudad. Primero, el bienestar animal. El incidente con Biscuit se convirtió en un símbolo. Ricardo fundó la Fundación Biscuit para el Bienestar Animal, un proyecto ambicioso financiado por el Grupo Árbol de la Vida. Esta fundación no solo rescataba y rehabilitaba animales maltratados, sino que también impulsaba programas educativos sobre tenencia responsable de mascotas en las escuelas y campañas para una legislación más estricta contra la crueldad animal. La historia de Biscuit se compartió en toda la ciudad, y el corgi, ahora un símbolo de esperanza, se convirtió en la mascota de la fundación. Segundo, la transparencia y la infraestructura pública. Ricardo, con su equipo del Grupo Árbol de la Vida, colaboró con las autoridades para implementar sistemas de auditoría transparentes en los contratos municipales, asegurando que los fondos públicos fueran utilizados de manera eficiente y ética. Gracias a su intervención, varios proyectos de infraestructura que habían sido saboteados por la corrupción de los Vargas, como la revitalización del Parque Central y la construcción de un nuevo hospital público, finalmente se llevaron a cabo con la máxima calidad y responsabilidad. El parque, el mismo donde Ricardo y Biscuit paseaban, fue renovado con nuevas zonas de juego y áreas verdes, un testimonio visible de su compromiso. Tercero, el desarrollo comunitario. Ricardo invirtió en la creación de centros de capacitación profesional en barrios de bajos recursos, ofreciendo programas de educación tecnológica y financiera para empoderar a los jóvenes y adultos, brindándoles las herramientas para construir su propio futuro, lejos de las trampas de la pobreza y la desesperación. Días después de que la polvareda mediática comenzara a asentarse, Ricardo y Laura Mendoza se encontraron en el Parque Central, ahora rejuvenecido y vibrante. Biscuit corría felizmente por el césped, persiguiendo una pelota con la energía renovada de quien ha vuelto a sentir seguridad. Laura, con una libreta en la mano, observaba a Ricardo con una admiración genuina. Había sido testigo de todo, desde la primera denuncia hasta la caída del Imperio Vargas. Nunca pensé que vería algo así. Ricardo, dijo Laura, su voz teñida de asombro. Un hombre que lo tiene todo, viviendo una vida tan sencilla, y luego rebelándose para luchar por la justicia de una manera tan contundente
Cambiaste el rumbo de esta ciudad. Ricardo sonrió. Una sonrisa tranquila y profunda. No es sobre cambiar la ciudad, Laura. Es sobre recordar a la gente que la integridad y la compasión importan, sin importar tu riqueza o tu posición. Este incidente con Biscuit me recordó que no podía quedarme al margen, que la paz verdadera no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Hizo una pausa. Su mirada se posó en Biscuit, que se acercó jadeando, con la pelota en la boca. Biscuit fue el catalizador, mi pequeño héroe. Me hizo ver que la complacencia ante la crueldad es una forma de complicidad. Sentía una responsabilidad, no solo como presidente de una corporación, sino como un ser humano. Laura asintió, escribiendo una última nota. Muchos te veían como un excéntrico. Ricardo, algunos, como un loco. Pero demostraste que la verdadera locura es la arrogancia y la falta de empatía. Y la verdadera sabiduría es la discreción y el coraje cuando más se necesita. Ricardo rió suavemente. Quizás, pero el mayor beneficio de todo esto, Laura, no fue la caída de los Vargas, ni siquiera la limpieza de la ciudad. Fue redescubrir lo que realmente importa, los valores que mi madre me enseñó y que había dejado un poco de lado en mi búsqueda de la discreción. Este incidente me permitió redescubrir mi propósito más allá de los negocios, usar mi fortuna para construir, no solo para acumular. La conversación fluyó, una mirada atrás a un camino inesperado que había llevado a la vindicación. La nueva calma que se asentaba en la vida de Ricardo no era una vuelta a la invisibilidad, sino una paz nacida de la acción, de la integridad y de la certeza de un propósito renovado. La ciudad, una vez oprimida por la corrupción de los Vargas, ahora respiraba un aire de esperanza, liderada por un hombre que había revelado su verdadero poder a través de la compasión y la justicia. Un año después, el sol de la tarde se cernía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La ciudad, antes envuelta en la sombra de la corrupción, ahora brillaba con una nueva vitalidad. El Parque Central, completamente revitalizado, era un bullicioso centro de vida, con niños riendo en los columpios y familias paseando por los senderos recién pavimentados. En el corazón de este parque se alzaba una estructura moderna y colorida, el Centro de Rescate Animal Biscuit, un refugio de última generación que no solo acogía a animales desamparados, sino que también funcionaba como un centro de adopción y educación para la comunidad. Ricardo Almeida, el hombre que un año atrás había sido el viejo del Corgi, ahora era una figura querida y respetada en la ciudad, aunque su vida pública se había intensificado, manteniendo sus responsabilidades como CEO del Grupo Árbol de la Vida. No había abandonado su sencillez, seguía viviendo en su modesta casa de ladrillo rojo, y sus paseos matutinos con Biscuit por el parque eran un ritual sagrado que ahora compartía con innumerables admiradores. Su fachada de hombre común no había sido una mentira, sino una verdad a la que se había aferrado, y que ahora se complementaba con su rol de líder altruista. El Grupo Árbol de la Vida, bajo su dirección, había ampliado sus iniciativas filantrópicas en la región, se habían financiado nuevos hospitales públicos, escuelas con programas de tecnología avanzada y programas de becas para jóvenes talentos. La ética y la transparencia eran los pilares de cada proyecto, un legado inquebrantable que Ricardo cultivaba con pasión. Biscuit, el pequeño Corgi que había sido el catalizador de todo, estaba completamente recuperado, más feliz y juguetón que nunca. Se había convertido en una mascota local querida, un símbolo viviente de esperanza y resiliencia para todos en la ciudad. Esa tarde, Ricardo presidía la inauguración del Centro de Rescate Animal Biscuit. El lugar estaba repleto de personas, familias, voluntarios, políticos locales y, por supuesto, Laura Mendoza, la periodista de investigación que grababa cada palabra con una sonrisa de orgullo. Biscuit, con un pequeño lazo decorativo en su cuello, ladraba con entusiasmo al ver a la multitud. Ricardo subió al estrado improvisado, con Biscuit a sus pies. Su voz, tranquila y profunda, resonó entre los aplausos. Hace un año, comenzó Ricardo, su mirada posada en el Corgi.
Un pequeño acto de crueldad en este mismo parque desencadenó una serie de eventos que cambiaron mi vida. Y espero la de esta ciudad, Biscuit, mi fiel compañero, fue víctima de la arrogancia y la falta de empatía, pero su dolor se convirtió en el catalizador para la justicia. Hizo una pausa, su mirada abarcando a todos. Hoy, inauguramos este centro en su honor. No es solo un lugar para animales, es un símbolo de nuestra promesa colectiva. La promesa de que la compasión siempre prevalecerá sobre la crueldad, la promesa de que la integridad siempre desvelará la corrupción, y la promesa de que la verdadera riqueza de una ciudad reside en la forma en que protege a sus más vulnerables, sean personas o animales. Ricardo enfatizó la importancia de la educación y la responsabilidad, invitando a la gente a involucrarse, a ser la voz de aquellos que no la tienen. Este centro, concluyó, es nuestro recordatorio de que un pequeño acto de bondad puede desencadenar una ola de cambio, y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de justicia. La historia de Biscuit no es solo la de un perro, es la historia de cómo la luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda. La historia termina con Ricardo paseando a Biscuit por el parque al atardecer, tal como lo hacía al principio, pero esta vez, no solo una multitud de niños y familias se acercaban a saludarlos, con sonrisas y palabras de agradecimiento. Biscuit, más feliz y seguro que nunca, correteaba libremente, persiguiendo los últimos rayos de sol que se filtraban entre los árboles. El sol poniente pintaba el cielo con colores vibrantes, una imagen de paz y prosperidad, simbolizando un nuevo amanecer para la ciudad. Ricardo observaba a su perro y luego al cielo, una sonrisa de profunda satisfacción en su rostro. La justicia había sido servida, la corrupción expuesta, y el hombre que había preferido la sombra había elegido la luz, construyendo un legado de compasión y propósito. Todo gracias a la patada de un matón y a la lealtad de un pequeño corgi. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias